Hola, ¿cómo están? Yo soy Víctor Francisco Salazar García y en la videoclase del día de hoy vamos a trabajar sobre la sección de las matemáticas fundamentales, sobre el tema número 1 de nuestro temario, que pueden consultar en la página, que es la clasificación de los números reales. Esta videoclase nos va a ayudar a tener una concepción muy particular de todos los conjuntos de números con los cuales vamos a estar trabajando en las siguientes videoclases o también en su vida académica o incluso profesional. Este video nos va a ayudar entonces a tener de manera consciente todos los números con los cuales podemos trabajar y también con los cuales no, ya que nos indiquen posteriormente. Entonces vamos a ver la clasificación y vamos a aprovechar para presentar a través de Grupo Salazar Montiel a la Escuela Mexicana Complementaria de la Profesión y del Oficio. Esta es una institución que procura ordenar y normalizar la educación y la formación a un nivel profesional y a un nivel oficio, a estos dos niveles principalmente, y para ello brindamos cursos presenciales en diferentes áreas de conocimiento, así como también clases particulares y videoclases por internet que son completamente gratuitas y que están disfrutando en este momento. Esta escuela está dividida en varias secciones, las cuales desempeñan diferentes papeles, y principalmente tenemos a la División de Estudio y Divulgación de las Matemáticas, la que se encarga de la creación y difusión de todas estas videoclases que son para ustedes. Entonces, para comenzar con la clasificación de los números reales, vamos a empezar por los números más sencillos, los números naturales. Estos números tienen origen en una necesidad tan antigua como las primeras civilizaciones. Es la necesidad de contar. El hombre primitivo identificaba objetos con características iguales y podía distinguir entre un objeto de otro objeto. Podía hacer ese proceso lógico, pero no le era posible captar a simple vista una cantidad más grande de objetos. Es por ello que empezó a representar las cantidades haciendo marcas en huesos, en trozos de madera o incluso en piedras. Y estas representaban cada objeto observado, y así se comenzó a concebir la idea del número. Para poder llevar a cabo esto, se auxilió posteriormente de los números bien conformados, como el 1, el 2, el 3, el 4, y a estos números se les llamó números naturales. Entonces hay que recordar que este conjunto se denota con la letra N mayúscula y va desde el número 1 hasta todos los números que son positivos, es decir, que va hasta el infinito positivo. Posteriormente hubo una clasificación dentro de estos números naturales, y dentro de esta clasificación tenemos a los números primos, a los números compuestos y a el número 1. Entonces, principalmente de los números primos, denotamos a este conjunto de números con la letra P, y este conjunto de números tiene en particular que únicamente tiene dos divisores. Todos los números que se encuentran de este conjunto, que son primos, tienen dos divisores, es decir, que son divisibles entre sí mismos y la unidad. Entonces, en el conjunto tenemos, por ejemplo, el número 2 se puede dividir entre 1, entre 2, y nos va a dar, el resultado nos tiene que dar un número entero, nada más, no nada de decimales. Por ejemplo, el 3 lo podemos dividir únicamente entre 3 y entre 1 para que nos dé un resultado entero. Y así todo el conjunto de estos números primos. Después tenemos lo que son los números compuestos. Los números compuestos son el conjunto de números que tienen más de dos divisores, como por ejemplo el 4 lo podemos dividir entre 1, entre 2 y entre el número 4 entre sí mismo. Entonces todos los números que no son primos van a ser compuestos. Y el otro número, como vimos,
Dentro de estas dos clasificaciones no se encuentra el número 1, es porque el número 1 únicamente puede ser dividido entre sí mismo, es decir, tiene un denominador. El 1 por convenio entonces se considera que no es ni primo ni es complejo, sino que está dentro de otra categoría. ¿Qué podemos decir sobre el 1? Estos se construyeron en base a un principio aditivo, pero sin embargo se dio cuenta de que este principio no es aplicable para aquellas situaciones en las que se necesita descontar. Es por ello que se crearon los números negativos, así como el elemento que es neutro entre estos dos, el número 0, que juntos con los números naturales o los números positivos se crea otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros, con los números negativos y con el número 0. Tenemos a los números enteros, pero vamos a ver más a detalle qué son estos números enteros. Sabemos que denotados por conjunto se denotan con la letra mayúscula Z y van hasta el menos infinito. El número 0, que es neutro entre los negativos y los positivos que van hasta el infinito positivo. Si los representamos en una recta horizontal, tenemos en el centro al número 0 y a todos del lado izquierdo los números que son negativos, hasta el infinito que es negativo, y del lado derecho a todos los números positivos de igual manera, como si fueran una lista. Pero cuando el hombre empezó a medir longitudes, pesos, voltajes, demás unidades, los enteros empezaron a resultar inadecuados, ya que están separados muy lejos el uno del otro para dar una suficiente precisión a estas medidas. Y esto llevó a considerar cocientes o razones de números enteros. Todos los números enteros que tenemos, obteniendo así una nueva clasificación de los números, los cuales son los números fraccionarios. Estos números fraccionarios, si vemos de nuevo nuestra recta numérica de números enteros, vemos que a la mitad de la unidad vamos a tener un cociente, una razón de dos números, 1 sobre 2, lo cual nos va a dar 0.5, o sea, la mitad de la unidad. Dentro de los números fraccionarios tenemos otras dos divisiones, que son las fracciones tanto propias como las fracciones impropias. Dentro de la primera clasificación, las fracciones impropias, sabemos que son las que el numerador es más pequeño que el denominador, es decir, que el número que tenemos arriba es más chiquito que el número que se encuentra abajo de la fracción, como por ejemplo 1/3, 2 séptimos o 5 octavos. Y el otro tipo de clasificación que son las impropias, donde el numerador es más grande que el denominador, es decir, que el número que está arriba es mucho más grande, bueno, no necesariamente mucho, que el número que se encuentra abajo. Como por ejemplo también tenemos 3/4, menos 7 octavos, 21/5, 19 sobre menos 2, 16 sobre 2, menos 17 sobre 1. Hay que notar que incluimos 16 sobre 2 o el menos 17 sobre 1. Y aunque normalmente lo escribamos como 8 y 7, es porque son iguales aquellos a el significado ordinario de la división. A estos números que se pueden expresar como el cociente, la razón o por ejemplo el resultado de dos números enteros son llamados números racionales. Los números racionales, todo este conjunto de números que abarca ya tanto a los números enteros como a los fraccionarios, se denota con la letra mayúscula Q. Y en estos no se incluye el 5 sobre 0 o el menos 9 sobre 0, cualquier número que esté dividido entre 0, ya que es imposible dar un significado a estos símbolos. Pueden ver la demostración de por qué la división entre 0 no tiene significado en otro video. Pero hay que recordar que la división entre 0 nunca está permitida.
Así como tenemos que cualquier número racional puede escribirse entonces como un decimal. Y su representación en decimal bien o termina o se repite hasta el infinito con ciclos regulares o periódicos. Por ejemplo, si dividimos 3 entre 8, nuestra fracción de 3 octavos, vamos a tener de parte decimal .375 y hasta ahí va a llegar. Y por otro lado, si tenemos 13 sobre 11, vamos a tener como resultado 1.18, y si continuamos nuestra operación va a continuar hasta el infinito. Pero aunque en realidad hasta los que parecen terminar como el 3 octavos, su parte decimal, el ciclo periódico en realidad continúa. Si vemos, vamos a tener del lado derecho un ciclo de ceros, el cual va a ser completamente periódico. Esto es lo que hace a los números si son racionales, que la parte decimal sea completamente periódica, que sea regular. Pero entonces vemos que los números racionales sirven para medir todas las longitudes. No. Este hecho sorprendente fue descubierto por los antiguos griegos alrededor del siglo V a.C. Y ellos demostraron que aunque la hipotenusa, es decir, la longitud de un triángulo rectángulo con catetos de longitud 1, mide raíz de 2. Si cuando tenemos los catetos con valor de 1, vamos a tener que su hipotenusa vale la raíz de 2. Expresada en decimal tendríamos 1.41 y una cantidad enorme de números decimales. La raíz de 2 no puede escribirse en sí como un cociente de 2 enteros. Por lo tanto, la raíz de 2 es un número irracional. Entonces vemos ya otro tipo de clasificación, que son los números irracionales, los cuales este conjunto se denota con la letra Q', es decir, el conjunto complemento de Q. Todos los que están fuera de Q son los que están dentro del complemento de Q, es decir, Q', o los números irracionales. Estos números, así como también lo son la raíz del 3, la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 7 o pi, así como otra gran cantidad de números más. Los números irracionales también pueden expresarse en forma calculada en forma decimal, como por ejemplo la raíz de 2, que vimos ya ahorita, que es 1.4142135623. A diferencia de los números racionales, en la parte decimal no tenemos periodos, no tenemos ciclos que son regulares, son completamente números sin un orden. Por ejemplo, el pi, la letra pi, el número pi, tenemos 3.1415926535, completamente fuera de regulación. No hay un periodo en la parte decimal. Esto es lo que los hace unos números irracionales. A diferencia de los racionales, la parte decimal no tiene ciclos regulares, y la parte decimal va a continuar hasta el infinito. Ahora considere todos los números racionales e irracionales que pueden medir longitudes, medidas, voltajes, pesos. Junto con los números negativos y con el 0, tenemos otro tipo de conjunto. A estos les llamamos números reales. El conjunto de los números racionales con los irracionales. Entonces vamos a ver a detalle qué son los números reales. Los números reales, solo a finales del siglo XIX pudo formalizarse la idea de continuidad y se dio una definición satisfactoria del conjunto de los números reales, con los trabajos de Cantor, de Dedekind y entre otros. Los números reales pueden verse como etiquetas para punto a lo largo de la recta horizontal que vimos hace rato. Allí se miden distancias a la derecha o a la izquierda de un punto fijo llamado origen, el cual está marcado con el número 0.
Este punto se denomina coordenada y la recta coordenada resultante, la línea que tenemos, se llama recta real, donde se grafican todos los números que son reales. Hay que recordar que esta clasificación todavía se puede ampliar más con los números complejos, incluyendo a los números que son imaginarios. Los números imaginarios tienen la forma A más B por I, donde A y B son números reales y la I es la raíz de un número negativo, generalmente -1, lo cual representa un número que en sí no puede existir, ya que no hay raíz negativa. Por eso se consideran imaginarios. Entonces tenemos a los números reales, cuyo conjunto se denota con la letra R. Y así es como tenemos nuestra clasificación de los números reales. Bien, esto fue presentado por la División de Estudios y Divulgación de las Matemáticas, la Escuela Mexicana Complementaria de la Profesión y el Oficio, y por Grupo Salazar Montiel, así como por yo, Víctor Francisco Salazar García. Muchas gracias.